Hola, soy el Flaco. Bienvenidos a Crónicas del Fútbol. Hoy les presentaré la primera parte de la entrevista a Teddy Caballero, ex lateral de Sporting Cristal, UTC, Carlos Amanucci y Defensor Lima. No se lo pierdan. Don Teddy, buenas noches, ¿cómo está? Hola Julio, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto hablar contigo. ¿Qué tal? Bien, bien. Acá queremos, para empezar la entrevista, queremos saber cómo empezó su niñez. Usted es de Huaral, ¿sí? Sí, yo soy guararino, Julito. ¿Cómo empecé? Realmente lo mío ha sido un caso creo muy especial porque, fíjate, yo hasta los 15 años no tenía la menor idea de que iba a ser futbolista profesional. Bueno, me gustaba el fútbol, pero no tenía la ilusión de serlo. A los 15 años yo jugué en la liga de tercera del RIMAC por un equipo llamado el Sport. En el 76 jugué en la Liga Primera de Huaral, de mi tierra, por el Estudiantes Huaquía. Y el 78 es que yo me voy a probarme al Cristal, ya con 17 años. Fui a probar porque hubo una convocatoria y fui, y fueron muchísimos jugadores, chicos, y terminé quedándome, ¿no? Elegido por el señor Alberto Gallardo, el profesor. Y ahí empezó toda la historia. O sea, llegué al Cristal ya de 17 años y encontré con jugadores que ya venían pues desde los 8 o 10 años jugando juntos, ¿no? Ahí me integré, felizmente me recibieron muy bien. Así fue como llegué al Cristal. Eh, tengo la información que primero usted era delantero, ¿eso es cierto? Claro, yo llego al Cristal como puntero derecho y centro delantero. En el año Gallardo me convocan como puntero derecho. Yo llegué a los prejuveniles, jugué en los prejuveniles, campeonamos en la Liga de Tercera del Este Grande de Ventín, que recién se había iniciado el Este Grande de Ventín ese año 78, en la Liga de Tercera. Salí campeón de ahí. De ahí me pasaron a los juveniles como centro delantero ya, porque en la punta derecha jugaba Eloy Ortiz, puntero derecho, yo jugaba al medio y Edgar Astudillo jugaba de puntero izquierdo. Y ese año salí goleador del campeonato juvenil. Campeoneamos en el año 79 y nos fuimos representando al Perú a jugar un bolivariano a Venezuela, un bolivariano juvenil. No hubo convocatoria de selección, sino que enviaron al equipo campeón. Quedamos subcampeones. Al retorno del 79 es que Marcos Calderón ya me convoca para el primer equipo en el año 80. O sea, 2 años en menores y en el 80 ya estaba jugando en el primer equipo del Sporting Cristal, ¿no? Así fue. Y Teddy, y con 18 años 18 años ya estás en el primer equipo, pero ese primer equipo era un equipazo, era casi toda la selección. Coméntanos quiénes estaban en ese Sporting Cristal que ya era campeón del 79. Sí, no, pues era toda la selección peruana, ¿no? Era un equipo de ensueño. Yo nunca me imaginé llegar tan rápido. Bueno, en el arco estaba Ramón Quiroga, jugaba Eleazar Soria, don Héctor Chumpitaz, Panadero Díaz, el Mudo Gutiérrez. En la volante estaba Alfredo Quesada, Julio César Uribe, Reina, Oblitas, Percy, Cachito, Mosquera, Bailetti, Palomino, era una constelación de estrellas increíble. José Navarro también era marcador derecho. Entonces, llegar al primer equipo era sumamente difícil, Claro. realmente que. Pero bueno, a mí también Marcos Calderón me convoca como puntero derecho, en reemplazo de, bueno, Mosquera se iba a ir a Colombia, me acuerdo, y Eloy Ortiz, que era el puntero derecho de los juveniles, ya estaba también en el primer equipo y Marcos me convoca también como puntero derecho. Yo subo como puntero derecho. Pero era un ensueño. O sea, entrar a un camarín y ver a todos esos jugadores que yo los había visto jugar el Mundial del 78, Claro. era realmente Chito Ramírez, ¿no? Es increíble. Pero sucedió. Si no tuviera la foto, no lo creería. Ah, ahí estaba Julio César Uribe muy joven, ¿no? En su mejor momento de repente.
Sí, Julio César Uribe es mayor que yo, 3 años más o menos. Claro, es una promoción de con Roberto Mosquera, es maravilloso. Julio César Uribe, Julio, era un jugador extraordinario. Lo que yo le he visto hacer a Julio César en una cancha de fútbol es increíble, es de los grandes jugadores del mundo. Muy bueno Julio César Uribe. Como persona, ni hablar. Mucha gente se confunde ahí con Julio César, pero yo le tengo mucha gratitud porque nos recibía a los chicos que recién llegábamos, como él llegó también alguna vez, de muy buena manera, ¿no? Un tipazo, como jugador y como persona. Teddy, ¿cómo era Marcos Calderón como técnico? Un honor para ti tener al entrenador campeón de América y que había ido al Mundial, ¿no? Toda una gran experiencia para un joven como tú en esa época. Sí, bueno, Marcos Calderón, de eminencia, un tipo, un entrenador, pues que tenía un carácter inigualable, muy especial, muy estricto, muy disciplinado. Manejaba pues jugadores como que ya te los nombré, ¿no? Y había que tener mucho carácter para manejarlo y lo manejaba muy bien. Era un tipo que te exigía al máximo. Una de las cosas que me dijo cuando me promocionó al primer equipo, me hizo ver de que al Sporting Cristal así nomás nadie llega. Hay que tener muchas condiciones para llegar a jugar en el Sporting Cristal. Y más aún al primer equipo. Me dio la confianza, como debe ser, pero a la vez me advirtió de que acá si te falta por aprender, tienes que aprenderlo. Y tienes que tener mucho carácter y mucho temple para jugar al fútbol. Si no, no, simplemente no estás. Fueron unas palabras que me dio y mucho respeto y bueno, un abrazo al cielo para él, ¿no? Y paso. ¿Tienes alguna anécdota con él? ¿Con don Sí, Marcos? tengo una buenaza. Cuéntame. Él me sacaba pues de suplente cuando Cristal campeonó en el año 80. Yo ya salía de suplente, me sacaba en la lista. Yo era muy chico, muy temeroso, era la verdad, ¿no? Con ganas de jugar y con muchos nervios a la vez. Pero ¿qué pasa? De que el partido iba a ser contra el Torino, definían el campeonato contra el Atlético Torino, que tenía un equipazo en esa época. Entonces estábamos en el camarín antes de entrar a la cancha y Marcos estaba pues que vociferaba y gritaba que esto, vamos muchachos, con el carácter que él tiene. Entonces yo parado así un rincón, agarra y me dice, ¿y tú? Digo, profe, acá estoy, ya, ayúdame. Y él cargaba sus santos, su Señor de los Milagros, tenía una serie de santos. Entonces con Maquerita, que era el utilero, y yo que era uno de los más chiquillos, Maquerita me dice, ya te ayúdame. Entonces sale el equipo, sale Marcos y yo atrás cargando mis bolsas porque así era. El respeto a los jugadores, al entrenador, eran inigualables. No sé si ahora se da, pero en mi época era así. Había que respetar y se respetaba. Y yo cargando los santos, me fui a la perrera. Entonces, Maquera, el utilero que ya no está con nosotros, también un abrazo al cielo para él me dice, polos en ese rincón. Entonces yo agarro y comienzo a colocar dentro de la perrera, dentro del camarín, de la banca de suplentes, los santos. Y ya el partido estaba por empezar. Entonces yo no me di cuenta, y como era oscuro, puse el santo, el Señor de los Milagros, pero lo puse al revés, mirando la pared. Entonces, y lo dejé bien acomodadito con sus velitas, todo, y cuando Marcos ya va a empezar el partido, voltea y a rezar, ve al Señor de los Milagros que estaba volteado y comenzó a gritar el hombre, a decir, oye, David Rodríguez era su asistente, el patón, el patón Rodríguez, le decía, David, este muchacho está loco, me quiere traicionar, mira, me ha puesto el salto al revés, y yo estaba pues asustado, ¿no? Entonces, él lo tomó como, con los nervios que tenía, como que yo le estaba tirando pues la mala suerte, ¿no? Pero era cuestión de nervios nada más, de eso jamás me olvido, pero al final campeonamos, ganamos y me abrazó y me dijo, ya chico, no te preocupes, no pasa nada, vamos nomás, ¿no? Pero ese momento para mí fue trágico, hermano, cuando yo me di cuenta que le había puesto el Señor de Milagro al revés, imagínate, a Marcos Calderón. Qué bárbaro. ¿Y cómo llegaste a ser marcador lateral o marcador de punta? ¿Quién te puso marcador de punta? Eso se dio porque justo cuando yo subo al primer equipo con Marcos Calderón,
como puntero derecho, e incluso salí goleador, como te dije, goleador del campeonato juvenil junto con Carlitos Campos. Hice como 16 goles, me acuerdo. Pero ya cuando en el año 80 Marcos Calderón es contratado por el México, se va a México, Marcos. Y el primer equipo lo toma Alberto Gallardo. ¿Ya? Entonces, ya es Alberto Gallardo que José Navarro, Eleazar Soria ya se estaba retirando, José Navarro también ya estaba terminando su carrera, y Alberto no tenía un marcador derecho. Entonces es así que él, ante la necesidad, la urgencia de tener un marcador derecho, empezó a probarme como marcador derecho. Entonces me dijo, vamos a probar contigo. Y bueno, pues me empezó a probar, a practicar, a entrenar. Y para mí no fue muy complicado hacer ese trabajo de marcador derecho. Al contrario, me acomodé muy bien y me gustaba porque salía de atrás. No tenía mucha marca, no era un marcador neto, defensa neto, pero sí tenía buena proyección y buenas salidas. Entonces, es así que ya yo empecé a jugar de marcador derecho con Alberto Gallardo. Incluso yo había debutado ya de puntero derecho contra el Atlético Chalaco en el año 80, en el Estadio de Alianza, de noche, me acuerdo. Pero ya con Alberto, él fue el que me probó y me quedé, ¿no? Ya me quedé. Terminé el 80 y el 81 ya también seguí jugando de marcador derecho. ¿Y cómo así, Teddy, llegas al UTC en el 82? El UTC había recién subido, había ganado la Copa Perú en el 81. ¿Cómo llegas a Cajamarca? UTC siempre venía a Lima a buscar jugadores. Venía Pepo Salas, un saludo para mi profe, y con Osvaldo Silva, el sordo Silva, el delegado. Nadaban juntos para todos lados, buscando jugadores. Ellos vinieron en el año 80 a buscar jugadores, 79-80 creo, y fueron al club y me hablaron para ir. Me hablaron, pero yo todavía era juvenil, estaba a punto de promocionarme al primer equipo. Pero en esa época también ellos me buscaron como puntero derecho. Me hablaron, fueron a hablar con mis padres a mi casa, pero mi padre me dijo que me aconsejó que todavía no era el momento, estaba muy joven, recién había terminado el colegio ya había ingresado a la universidad, me acuerdo, y era para jugar Copa Perú. Así que ahí nos conocimos con los señores del UTC. Cuando yo ya termino mi contrato con el Cristal en el año 81 y el UTC ya había subido, había campeonado, es ahí donde viene el contacto con el mismo profesor Pepo que ya me conocía, y me hacen la invitación, pues, y es así como yo ya me incorporo al UTC, ¿no? En el año 82, ya en la primera profesional. Uh-huh. Y ahí trabaja con el profesor Cruz. ¿O no? Cruz viene no. después. No, al comienzo me lleva al Pepo Salas, pero Pepo Salas no sigue, no sé qué problemas tuvo, y llega el profesor Ronald Amoretti. Ya. Ronald Amoretti llega en el año 82, 83, con el profesor Miguel Guzmán, gran profesores, extraordinarios entrenadores. Y ellos los traen a Pedro Cruz en el año 84, si más no recuerdo. Ya. Lo traen como asistente, como preparador físico. Y en ese año del 84 hubo problemas con los profe con Amoretti y Miguel Guzmán, se van, y Pedro se queda en busca de un nuevo entrenador, y es así, justo Pedro Cruz se queda para la campaña del 85, que fue extraordinaria, y empezamos ganando los partidos, y Pedro pues ganó el primer partido, ganó el segundo, tercero, cuarto, y se quedó como entrenador, pues Pedro. Claro, la gran campaña de ese UTC es como usted comenta, en el 85, que es el equipo de revelación. Pero, Teddy, cuéntanos cómo eran esos campeonatos tan complicados. Antes había por zonas. Primero, para llegar al descentralizado tenías que jugar la zona, ¿no? Equipos de norte, sur, centro, creo, y los metropolitanos. Y de ahí clasificaban para jugar recién el descentralizado. Y después del descentralizado creo que jugaban una liguilla. Así Llegabas es. después de 50 partidos, ¿no?
Sí, ¿Cómo? sí. Era una primera etapa, como bien tú lo dices, Julio, era la primera etapa regional, norte, centro, sur y Lima, que se juntaba con el oriente, que era el CNI. CNI Y lo Callao, ocupaba, creo, ¿no? sí, Claro. y Callao, claro. Y después de esos torneos, los campeones de ahí clasificaban los primeros a jugar ya descentralizados, que eran 16, ¿no? Terminado el Claro, descentralizado, yo me guía de los 6 primeros. así es. Normalmente nosotros en el norte campeonábamos con el UTC, a pesar de que en el norte, te digo, Julio, habían unos equipos como el Torino, El como el Manucci estaba ahí, Atlético ¿sí? Grau, Manucci, claro, Manucci era nuestro rival. Torino tenía un equipazo, Julio. No sé, tú debes saber más que yo, tú que sigues. Torino tenía un equipo, Un siempre equipazo, claro. un equipazo, siempre fue muy difícil jugar en Talara, y más aún en esa cancha que era tierra, hermano. Jugar en Talara con Pate Rana, con Paco Montero, con Pitonera, con la Chanca Maldonado, Cabezal, sí, un equipazo, claro. Capitales, un equipazo, y encima con la cancha de tierra que tú pisabas y se hundía hasta el tobillo, Correa por la punta izquierda, era increíble, pero Claro, jugábamos. Esa claro. era la realidad del fútbol peruano, así jugábamos. Me acuerdo mucho que el Pate Rana levantaba la pelota de la tierra y la tocaba. La levantaba y o sea, ellos sabían jugar en su cancha. Claro. Eran unos partidos infernales. Pero campeonábamos, pues, nos veníamos a jugar a Lima, ¿no? Es así como en el 85, pues, sucedió lo mismo, ¿no? Que vinimos a jugar al descentralizado, ¿no? Claro, y en el 85, como tú comentas, comienzan ganando 2 partidos y de ahí creo que ganan como 7 partidos al hilo. Ganamos Y 11, 11. 11 partidos. 11 partidos de visitante y de local. Los 11. En el 11º partido creo que empatamos. Ah, no, nos vinimos a jugar a Lima contra el Universitario de Deportes, que fue un lleno total, porque todo el periodismo nos hablaba del UTC, pero no nos conocía quiénes éramos. Y, Yo te cuento, mira, en el 85 pues yo tendría 9, 10 años y yo nunca había ido al estadio, pero era de esos niños que de los 7 años escuchaban radio, Ovación y todo, a Pocho, ¿no? Y mi gran ilusión era ver al gran UTC, porque ese era equipo sensación, jugaba contra la U, nada más y nada menos. Yo me acuerdo, mi ¿sí? papá era muy mayor, me acuerdo, y entonces no me quería llevar al estadio. Pues. Y vino un primo de Ica y me dijo, vámonos al estadio. Y me acuerdo que nos fuimos al estadio y fue imposible ingresar. Había tanta gente, así que me tuve que Mm. regresar a escuchar mi partido, ¿cómo se llama? Oh, Por mira. radio, y ya con mi lagrimita, me acuerdo. O sea, Oh. pero nunca me olvido de eso porque o sea, en esa época no había transmisiones de televisión, entonces imagínate, se hablaba pues de Purizaga, que el gato Purizaga y las grandes tapadas de Purizaga, de, ¿cómo se llama? De Jay Caballero, Portilla, Sánchez Moreno, Cervera, Sánchez, Leoncio Segundo Cruz. Cervera. O sea Uh-huh. que y como tú dices, ese partido hubo bastante expectativa acá en Lima, ¿no? Porque Claro, ustedes iban primero, pero ya por ventaja iban primero, ya en esa época, si no me equivoco. sí. Nosotros, ¿Cómo jugaba mira, ese UTC? O sea, eh, ¿cómo un equipo provinciano comenzó a creerse que podía llegar lejos en ese campeonato? Porque muchos venían de Copa Perú, Teddy. sí, sí, ese equipito era, yo lo considero un equipo bien bonito. Bonito te digo porque jugábamos bonito. Ese equipo, yo creo que lo que nos llevó a esa gran campaña, primeramente fue la calidad de jugadores que teníamos. Todos eran buenos, parejos, todos. Ese año nosotros recién nos dimos cuenta que éramos buenos. En realidad, sí, cada puesto estaba bien cubierto. Lo otro es que había mucha humildad. No teníamos ni un crack en el equipo. Todos éramos iguales. Lo otro importante es que veníamos de jugar juntos muchos años. Yo llego en el año 82 y la defensa, el arquero, la defensa y la volante eran las mismas, solamente cambiaron los delanteros. Purizaga en el arco, Caballero, Segundo Cruz
Norberto Cruz, Goicochea, Cervera, Sánchez Moreno. Esos jugadores veníamos desde el año 82. Y es más, Purizaga, Sánchez Moreno y Goicochea venían desde la Copa Perú. Entonces nos conocíamos de memoria. Lo que cambiaron fueron los delanteros, porque al inicio estaba pues Manuel Herrera, mi hermano del alma, extraordinario puntero derecho, estaba Cucaracha Mora, estaba Orejuela, Rodolfo, tremendo puntero que se lo llevó la U, Leo Saavedra. Ellos se fueron y se incorporaron Portilla, Benjamín Reyes y Samuel Chamochumbi. O sea, pero ese equipo, como te digo, desde atrás y la volante eran los mismos, jugábamos de memoria, ¿no? Claro. Y la unión que teníamos, porque nosotros, yo fui a Cajamarca por un año, y al final ya tenía 4 y 5 y no podía salir. Y había tenido propuestas para poder salir, pero en esa época tú firmabas un contrato y el contrato era por 3 años, o sea, tú firmabas por un año y más 2 de prórroga, o sea, el club era dueño de tu carta, era muy difícil. Ahora tú en un año puedes jugar en 2 clubes, ¿no? Ahora es diferente. Claro. En esa época era así, y nos las creímos. Y como te digo, jugábamos de memoria, y el entrenador que teníamos también nos daba la confianza, era un estratega. Pedro Cruz era muy bueno, muy hábil, muy, como te digo, esos entrenadores más que de pizarra, muy de calle, muy sabiondo de lo que es la pelota en sí. Y eso nos llevó a conseguir una campaña extraordinaria. Muy poco se habla de esa campaña, pero yo creo que ha sido una de las mejores campañas, si no la mejor, una de las mejores campañas de un equipo provinciano. Haber campeonado con 9 puntos de diferencia del segundo, cuando se sumaban de a 2, o sea, claro, faltaban 5 fechas, ya éramos campeones. Fue extraordinario eso. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Y síguenos en nuestra página de Facebook, Crónicas del Fútbol.